Panel número 3, Ley General de Protección de Datos Personales, Experiencias Locales. Este panel será integrado por la diputada Tunia Ludlow de Loya, integrante de la Comisión de Transparencia y la Gestión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El diputado Víctor Hugo Romo Guerra, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El licenciado Fernando Aguilera de Hombre, integrante de la Comisión de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia y comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Modera este panel la doctora Mercedes de Vega, directora general del Archivo General de la Nación, a quien le cedemos el uso de la palabra. Bienvenidos. Mejor así. Bueno, pues muy buenas tardes a este auditorio que ha estado tan interesado en el desarrollo de este seminario que inició hace un par de días justamente en el Archivo General de la Nación y que concluye hoy en el antiguo Palacio de la Inquisición, como lo recordaba el conferencista anterior. Es decir, un lugar muy acorde con la reflexión que convoca este seminario. La sede de la Santa Inquisición Novohispana, que generó, quería yo comentar esto a todos ustedes, que generó cientos de expedientes que están resguardados precisamente en el Archivo General de la Nación y que desde una perspectiva contemporánea podríamos decir que contienen muchos datos que debiesen ser protegidos, ¿verdad? Casos de herejes, de infieles, de judaizantes, de cismáticos, de adúlteros, de adúlteras, de practicantes de brujería y tantos otros actos considerados por el Santo Oficio como atentados contra el rey y la Iglesia. Pero por fortuna, hoy estamos ante una discusión de otra envergadura, pero realmente me parece que es interesante esta coincidencia de discutir este tema en este preciso lugar. Bien, por otra parte quisiera señalar que es un honor para una servidora moderar esta mesa en un momento tan importante para nuestros legisladores por el tema de la armonización de la Ley General de Transparencia, la Ley General de Protección de Datos Personales y la Ley General de Archivos. De manera que, sin más, vamos a darles la palabra a nuestros participantes y rogarles muy atentamente que se ciñan a los 10 minutos que han sido establecidos en el programa. Voy a leer una breve semblanza curricular del diputado Víctor Hugo Romo Guerra, quien se ha desempeñado como gerente de recursos humanos en el sistema de transporte colectivo, secretario técnico de la vicecoordinación del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. Fungió como presidente del Consejo de Administración de la Coalición por el Bien de Todos en 2006. Fue secretario de Administración y Finanzas del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. Fungió como coordinador general de finanzas de la candidata al gobierno de Zacatecas, Amalia García Medina. También se ha desempeñado como coordinador de Administración y Finanzas de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del PRD. Fue director nacional de Administración y Finanzas del mismo comité, del Comité Nacional, así como secretario técnico del Consejo de Administración de la Coalición Alianza por México. Se desempeñó como jefe del Departamento de Normatividad y Glosa de la Oficialía Mayor del CEN del PRD. Fue jefe delegacional en Miguel Hidalgo y diputado local a la Quinta Legislatura y actualmente es presidente de la Comisión, como ya se dijo aquí, de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tiene usted la palabra. Pues muy buenas tardes tengan todas y todos.
es un honor también estar en este panel y dar los puntos de vista, dar los elementos que hoy persiste en este nuevo marco, en esta nueva visión de cómo incorporar y cómo proteger al final y generar conciencia colectiva sobre los datos personales. Primero, comentar que nos vamos a enfocar en esta ponencia principalmente a lo que estamos elaborando en la Asamblea Legislativa, que es al final a arribar a una ley específica que contemple no solamente el lado punitivo, sino también en el Código Penal, pero principalmente del lado de la prevención, ¿sí? Los casos para combatir, como tiene que ver del grooming, el ciberacoso, el cibertos, que hoy, por la aldea global, hoy definida como esta gran red que es el Internet, pues se manifiesta. Y principalmente quien tiene la alta vulnerabilidad en hoy que es un gran acceso, pues son las niñas, los niños y los jóvenes. Principalmente voy a dar algunos datos. Tenemos casi en Internet en México de penetración de hogares el 34.4%. Estamos hablando que en la Ciudad de México casi el 50% de los hogares tiene esta penetración de Internet. En los últimos 10 años la penetración ha crecido en un 27.5%. Hoy en México está casi al 40% de los hogares que se tienen. La rápida evolución tecnológica pues ha planteado nuevos retos desde la perspectiva de los derechos, protección de los datos personales, ya que la tecnología facilita el acceso, transferencia, explotación y almacenamiento de una gran cantidad de información. Surgen nuevos fenómenos delictivos en esta coyuntura, como es el sexting, la pobrezafilia, la sextorsión, el grooming, el abuso infantil, juvenil, el ciberbullying, la usurpación de identidad y de datos personales. Todos estos, nosotros en las últimas semanas hemos realizado un parlamento abierto, hemos citado a la sociedad civil, hemos citado al propio Infodefe, hemos citado al Ejecutivo local, a distintas organizaciones pro, la DEA Global, pro la Red, pro de defensa de los derechos de la información, y también a organizaciones como Save the Children, que pues hemos manifestado la necesidad de cómo ir viendo del lado primero de la prevención, ¿sí? Que tenga herramientas los gobiernos, que tengan herramientas, que tengan obligación, que tengan facultades para ir primero informando a la sociedad qué es, por ejemplo, el grooming, ¿no? Que es el acoso que se da, el acoso sexual principalmente a menores, ¿no? Nos daban datos que hoy se vuelven absolutamente relevantes, que tiene esta organización internacional, que en 8 minutos, ¿no? Contados, un acosador en la red, principalmente en las principales redes sociales, puede obtener una fotografía, ¿sí? Con signos de corte sexual o erótico, ¿sí? Y principalmente es en 8 minutos o, obviamente, como se da datos ya de la propia Procuraduría y la propia Policía Cibernética. ¿Qué hay que hacer? O sea, el gran debate es cómo respetar en lo absoluto lo que es los derechos a la información, la libre expresión, ¿no? Pero hoy atender sí un problema que prácticamente se da principalmente en niñas y niños y en jóvenes, ¿sí? De desconocimiento de este caso y que efectivamente se mezclan, se encuentran, tienen este tipo de encuentros y cómo irlo, no solamente regularlo,
sino también generar agravantes de causales de tipificación que ya se manifiesta en el Código Penal. Entonces, ese es el reto que tiene hoy la legislación local, de cómo ir atendiendo sin dañar lo que se ha ganado, que es el derecho a la información, que es el derecho a la libre expresión. Y por eso el diagnóstico que tenemos hoy en la Asamblea Legislativa es que consideramos indispensable encontrar este equilibrio entre proteger los derechos humanos y al mismo tiempo generar un marco normativo que garantice la ciberseguridad sin afectarlos. Reconocemos la necesidad de avanzar hacia una discusión sin reservas que apunte a compromisos concretos para lograr una Internet, ojo, más segura, contra las invasiones ilegítimas a la privacidad, tanto desde las prácticas gubernamentales como de los actores privados. Hubo y hay algunas iniciativas que se han presentado en el Senado de la República, ¿sí? Hubo una muy famosa, ¿no?, que de un senador que desgraciadamente, pues bueno, fue muy discutida, muy polémica, algunos le llamaron la ley mordaza al Internet, ¿no?, o a la libertad de expresión o al derecho a la información sobre este medio. Creo que se planteó de manera equivocada, ¿no? Por tal motivo, nosotros desde la Asamblea Legislativa hemos abierto un Parlamento abierto, 4 sesiones con distintas entidades gubernamentales, parte de la sociedad civil, casos específicos, y pues bueno, se ha enriquecido y hoy ya la Asamblea tiene un producto legislativo a raíz de un Parlamento abierto. Y este producto legislativo es principalmente irnos al lado de la prevención y de la información. Nos encontramos que la mayoría de padres y madres de familia desconocen. A ver, primero les preguntamos en una encuesta, ¿saben qué es el grooming? Bueno, pensaban que era algo dulce o algo para comer, ¿de verdad? Sí, casi en un 60-70% respondían, no es algo que venden en las tiendas para de dulcería, no, pues no. En fin, empezamos a verificar que hay poca atención de los padres sobre el acceso a la red, principalmente de los niños y jóvenes, ¿no? Y ahí nos encontramos el principal problema, ¿no? Entonces, por eso lo que tenemos que hacer como primer mecanismo, ¿no?, es irnos a la información, a la capacitación y a la generación de la conciencia, no solamente de los padres de familia, sino también de las niñas, de los niños y de los jóvenes. Este trabajo que hemos desarrollado desde la Asamblea Legislativa, comenzamos esta discusión con nuevos marcos normativos, iniciando obviamente con el fenómeno grooming, pero se fueron dando varios otros. Hoy en Internet, bueno, en Twitter está el fenómeno de la pobreza filia, ¿no?, que es prácticamente el publicar imágenes de corte erótico sexual, ¿sí?, en condiciones de un entorno de extrema pobreza, ¿no? Prácticamente un ofrecimiento, ¿sí? En algunos casos ya se denunció por parte de algunos diputados este fenómeno en la Procuraduría, lleva al tema de la trata, ¿no? Por eso pusimos total atención, pero este tipo de sucesos, cómo ir de manera fina, regulando sí, pero dando herramientas al Estado para que al final se tenga esta información necesaria. En junio del 2015, la organización civil Save the Children inició su campaña contra el grooming, por su complejidad, esta 7ª legislatura, donde somos parte de la diputada y su servidor. Hemos iniciado en varias comisiones, como la de Ciencia, la de Juventud y Deporte, Educación y Atención a la Niñez. En esta convocatoria de Parlamento les doy, para quien esté interesado, ¿sí?, la liga, que es contraelgrooming.mx. Ahí las discusiones
muy interesantes porque hay distintas visiones, ¿no? Desde la policía cibernética, que es, pues, denos elementos, ¿no? O sea, cómo investigamos. Y desde el otro aspecto, que son los pro red 3D, que son los defensores de la red, del derecho a la información, dicen, pues bueno, esto peligra si el Estado se genera elementos punitivos, ¿sí? Y pues se puede ejercer como un tema de planteamiento mordaza. Entonces, entendido que sobre el tema del grooming, consiste obviamente en acciones deliberadas por parte de un adulto para obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas de un niño o niña a través de Internet. En algunas ocasiones el acoso concluye en un encuentro. Hay 18 millones, ojo, de niños que cuentan con acceso a Internet en México y que están expuestos a algún tipo de acoso en la red. Y en el ámbito digital, de acuerdo a una encuesta que se dio a conocer, 9 de cada 10 niños tienen contacto con un extraño en la red. De esos 9 niños, 8 acaban viéndose y teniendo algún contacto. Entonces, estamos en un tema que o se atiende, como dicen, o se atiende por la preocupación de que cada vez crece más. En este mismo Parlamento participaron diferentes organizaciones, ¿sí? En 3 mesas, que fue la modificación al Código Penal y medidas punitivas, estrategias de prevención, soluciones tecnológicas y facultades del propio Ejecutivo. ¿Por qué soluciones tecnológicas? Pues porque hoy quien es el dueño de la empresa, en este caso Facebook, que Facebook pues está en la bolsa de valores, ¿no? Y ¿saben qué es lo que cotiza en la bolsa de valores? Pues los datos simples. O sea que al final, con nuestro permiso, según, ¿no?, nosotros le damos a esta empresa para que hoy sea una de las empresas más rentables, con mayor tasa de retorno mundial, y pues juega con, al final, los datos de cada uno de nosotros. Entonces, por eso es importante que estemos haciendo este debate, estemos preocupándonos por esta sinergia, que si hoy son 18 millones de niños, no se diga todos los que tenemos acceso, serán mucho más dentro de 5 años, dentro de 10. El Internet, la red global, es una ola que no para, que crece con el tiempo. Y pues solamente para hacer una conclusión en la exposición, es de que se tiene ya este producto legislativo, modificamos la ley de prevención social del delito y de violencia, la ley de educación, la ley de protección de datos personales, dándole facultades más al Infodefe para que haga sendas campañas, para que se le dé presupuesto y genere esta lógica de que más instituciones se involucren en estos temas de alta relevancia. Y lo que sigue, pues es efectivamente ver el Código Penal, ¿sí?, y ver todo lo que son las herramientas tecnológicas para poder al final entrarle a este tema que es hoy de los temas de relevancia a nivel ciudad, a nivel México, y sin duda reconocer al Infodefe, reconocer a sus comisionados, aquí algunos presentes, la importancia que le han dado, lo relevante. Hace algunos meses estuve con ellos en un concurso, ¿no?, que hicieron de jóvenes, de cómo ven desde la perspectiva de la niñez, de la perspectiva de los jóvenes, este fenómeno, ¿no? Cómo protegerse, porque la simple foto que hoy se expone, pues es un dato personal. La simple foto de la casa es otro dato personal. Entonces, ¿quién lo puede mal usar, ¿no?
o cómo se puede esto generar algún delito. Por eso, en la legislación hoy es 3 productos legislativos. El primero se tiene, que es la prevención, dar herramientas, generar mayor conocimiento. Hoy hay que pasar la voz, hoy hay que decirle al mayor número de personas qué es este fenómeno, cómo se reproduce y cómo nosotros podemos atajarlo desde el lado, primero, de la conciencia de la prevención. Cuidar nuestros datos personales es cuidar nuestro entorno, es cuidar nuestra familia, es cuidarse a sí mismo, y obviamente cuando uno cuida su dato personal, pues se vuelve un ciudadano más pleno, y cuando hay plena ciudadanía, pues hay mejores ciudades y mejores países. Pues es cuanto y muchas gracias. Un poquito más. Muy bien. Pues le agradecemos al diputado Romo su intervención. Nos aportó datos muy interesantes, los retos que tienen los legisladores en materia de combate a la ciberdelincuencia, los riesgos a los que están expuestos los niños en particular, y la obligación de generar conciencia entre todos para evitar este flagelo. Le vamos a dar ahora la palabra, Le damos ahora la palabra a la diputada Dunia Ludlow de Loya, quien estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana, es maestra en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, así como en Economía y Gobierno por la Universidad Anáhuac del Norte. Fue asesora en la Coordinación de Asesores de la Presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI del Estado de México, mismo año en el que se integró al equipo de asesores de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República durante la 59ª legislatura. En la Administración Pública Federal laboró en el Instituto Nacional de Migración, siendo encargada de la supervisión del funcionamiento y operación de las delegaciones regionales de dicho instituto, y en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como directora de enlace y vinculación con los gabinetes económico y social, así como directora de coordinación y enlace de dicha dependencia. Fue investigadora del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, desarrollando las líneas de investigación Migración en México, Proceso Legislativo y Opinión Pública. Tiene usted la palabra. ¿Sí? Y voy a poner el cronómetro para no pasarme tanto. Muchísimas gracias, doctora Mercedes, por la presentación. También agradecer al InfoDF por la invitación y, por supuesto, a mis compañeros ponentes de este panel por compartir ideas. Yo quiero iniciar esta intervención con algo que me parece muy importante, que ya de alguna manera lo abordó el diputado Romo. Creo que es muy importante que veamos, que hagamos más bien conciencia de la importancia que es el tema de los datos personales, y por eso quiero orientar y iniciar mi presentación con respecto a lo que opinan los mexicanos acerca de los datos personales. En el año 2012, el entonces IFAI llevó a cabo una encuesta nacional de protección de datos personales y ha elegido los resultados como más relevantes que pueden orientar esta presentación. El primer dato: el 53% de los participantes les preocupa poco, algo o nada lo que sucede con sus datos personales. Es decir, que uno de cada dos personas no tiene claro la relevancia de este tema. Segundo dato: entre los 18 años existe mayor propensión a dar sus datos personales comparado con la población adulta. A medida que aumenta la edad, existen mayores precauciones para brindar información al momento de realizar algún trámite, comprar o solicitar algún servicio. Este es un dato muy importante porque al final en México aún estamos en una situación en donde la población mayoritariamente es joven y no tiene conciencia pues del intercambio de sus datos personales sin un tipo de control alguno.
Al utilizar los servicios en línea, la población en muestra ha respondido no prestar atención debida a las políticas de privacidad o condiciones de uso de los portales electrónicos, etcétera. ¿Cuántos de los que estamos aquí, que utilizamos Facebook, que utilizamos las redes sociales, que utilizamos Netflix, que utilizamos los correos electrónicos, de pronto nos aparecen las 800 hojas de aviso de privacidad y de los términos de lo que estás aceptando? ¿Cuántos de los que están aquí han leído lo que le ponen a aceptar? 2 de todos los que estamos de aquí, y que partimos del hecho de los que estamos aquí nos preocupamos del tema de la protección de datos personales y sin embargo no tomamos la precaución de leer los términos de los contratos que por medio de internet estamos poniendo a aceptar sin leer, sin tomar en cuenta qué van a hacer con ese momento en el que nosotros le ponemos a aceptar a las cosas. Dato 4. 3 de cada 10 unidades económicas señalaron tener su aviso de privacidad. Este dato es alarmante porque demuestra que tampoco las empresas han realizado esfuerzos notables por el tema del tratamiento de los datos personales. Dato 5. A pregunta abierta a las empresas sobre qué medidas de seguridad habían implementado, contestaron espontáneamente tener bases de datos en sistemas de cómputo, restringir el acceso a sus instalaciones o sistemas a personal autorizado, tener claves de acceso, guardar los datos bajo llave, entre otras. Es decir, son decisiones que están orientadas a la protección como de los espacios físicos y no políticas reales que promuevan la protección de datos personales a través de la construcción de los sistemas implementados en las mismas empresas. Estos datos me parece que son muy relevantes y por eso quise iniciar esta intervención con ellos, porque esto quiere decir que no tenemos realmente una cultura en cuanto a la protección de nuestros datos personales, y cuando no tenemos una cultura de la cuestión en la protección de nuestros datos personales, realmente lo que estamos diciendo es que no tenemos conciencia de la importancia que es nuestro derecho a la privacidad y a la intimidad. Entonces, por eso, pues es la relevancia de esta reforma del 7 de febrero del 2014, en el que ya me voy a ir muy rápido también porque seguramente ya lo vieron, en donde se hicieron varias reformas importantes en cuanto a la cuestión de datos personales, ¿no? En primer lugar, como ustedes ya saben y como seguro ya se vio, se dotó de autonomía constitucional al hoy INAI, se fijan las bases para la creación de una Ley General de Protección de Datos Personales que permitirá dimensionar en una situación sin precedentes en toda su extensión el derecho a la protección de datos personales entre los entes públicos de los 3 niveles de gobierno, que esto es muy importante, y las personas podrán obtener en todo momento el derecho a acceder, rectificar, cancelar y oponer legítimamente a determinados tratamientos de datos. Esto es muy relevante porque esta reforma nos pone en contexto de la importancia y la urgencia de empezar, de ya tener en nuestras manos, de contar con una ley general de protección de datos personales, porque si no la tenemos, si no tenemos una ley general que realmente termine por regularnos a todos, a los 3 niveles de gobierno y a los 3 poderes, muy poco vamos a avanzar en el tema de protección de datos personales, así como muy poco en el momento en el que no se tenía la Ley General de Transparencia, se ha avanzado en temas de transparencia y en temas de combate a la corrupción. ¿Y por qué es esto? Porque lo digo en el tema de transparencia, que al final es una reforma que data del año 2000 y que podemos hablar más de los avances que han arrojado. Tenemos una ley de transparencia que inició como federal, que ya tiene 15 años, ¿no? 14 años, y que el avance, sobre todo en los niveles locales, ha sido muy poco. ¿Y esto por qué es? Podemos decir ahora, ¿no?, que tenemos en el ojo del huracán al gobierno federal y que tenemos acceso a través del sistema de información a la manera en la que se ejercen los gastos en cuanto al Ejecutivo Federal,
Pero si nosotros bajamos a los gobiernos locales, a los municipios, a las delegaciones, en el caso del Distrito Federal, hoy demarcaciones, y a los estados, no estamos hablando de los mismos criterios y los mismos lineamientos en materia de transparencia, y por eso poco se avanza, porque en la medida en la que no vayamos de lo particular a lo general, poco va a cambiar esta cultura en materia de transparencia y en este caso en materia de protección de datos personales, que repito, cuando hablamos de protección de datos personales, en realidad lo que estamos hablando es de defender nuestro derecho a la privacidad y a la intimidad. Entonces, me parece que esto es muy importante, que empecemos también nosotros a poner atención a lo que están haciendo los gobiernos locales, porque en la medida en la que los gobiernos locales avancen en estos temas, tanto de transparencia como de protección de datos personales, esa es la medida en la que vamos a acelerar la protección de nuestros derechos a nivel nacional. Y al final, ¿no?, con estos dos planteamientos que les comento, ¿no?, de la necesidad de alinear la norma general a los 3 órdenes de gobierno y también a los 3 poderes, y aquí suscribo lo que ya también comentó en su momento el comisionado presidente Mucio Hernández, de generar una sinergia virtuosa, no solamente entre los gobiernos, como le comentaba, sino también entre las empresas. Podemos avanzar y hablar de los otros factores que son necesarios que se demarquen en esta nueva Ley General de Protección de Datos Personales. Y en ese sentido, a mí me parece que es muy importante y que seguramente entiendo que en los bocetos primeros ya está, el Sistema Nacional de Protección de Datos Personales, que, como les comentaba, determine y rija los lineamientos que hagan valer a todos los órdenes de gobierno y a todas las instituciones, y también un sistema que termine por fomentar, lo que les comentaba, una cultura de protección de datos personales, porque muy poco vamos a avanzar si la ciudadanía no tiene conciencia de la importancia que es proteger su privacidad y su intimidad. Esto les comento, es muy importante, porque la medida en la que también como ciudadanos no tengamos conciencia de esta relevancia, poco vamos a avanzar, porque también, o sea, los avances que vienen y que tienen su origen desde la sociedad, como son estos, y que también continúan a través de la presión que ejerce la sociedad, también tienen su dinámica, o sea, tienen su exponenciación mucho más rápida. Y también creo que para avanzar mucho más rápido sería importante empezar a plantear la necesidad de tener una única cédula de identidad para evitar, ¿no?, aquí el tema de en un orden de gobierno te piden una cosa, en otro orden de gobierno te piden una cosa, en la Secretaría de Salud te piden otra cosa, en la Secretaría de Educación te piden otra cosa, y entiendo que aquí se ha atorado mucho el tema por la falta de confianza que hay hacia las instituciones. Pero si nosotros hiciéramos un estudio de lo costoso que ha sido la falta de confianza en las instituciones y hacia nosotros mismos en este país, yo estoy segura que las repercusiones serían mucho mayores de lo costoso que es la corrupción en este país, que data del 9 a 10% de nuestro Producto Interno Bruto. Y de ahí, bueno, los principios que deben de tener esta Ley General de Protección de Datos Personales, que ya los vieron: lealtad y legalidad, principio de consentimiento, finalidad, etcétera, que me lo voy a saltar porque ya me mandaron la tarjeta a los 2 minutos. Y por último, ¿no?, ya para terminar, me parece que después de consolidar una institución que determine las reglas y que concientice a la población, así como poner orden, porque es importante que en el tema de los datos se pongan orden, en la medida en la que no tengamos orden en los datos, no vamos a poder avanzar en este tema. Me parece que es muy importante que entremos en el tema de las sanciones. Es decir, que si a cualquiera de ustedes, a Lupita, de pronto le llega a su casa una información no solicitada, fácilmente pueda denunciarlo y en ese momento ella sepa que hay una sanción hacia la empresa que le hizo llegar esa información utilizando de mala manera su protección de datos. ¿Y esto por qué es importante? Y con esto concluyo. Porque estamos viendo
que la población todavía no es consciente de estos dos derechos de los que he venido hablando. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para que empiece a tomar conciencia y para que sepa cómo utilizar estos derechos? Y bajarles el costo de utilizar esos derechos, porque si no, si sabe que denuncia y encima la complicación de la denuncia y no va a pasar nada, pues entonces vamos a entrar en esta dinámica en la que nunca vamos a hacer valer nuestro derecho a la privacidad y a nuestra intimidad, así como también lentamente hemos avanzado en materia de nuestro derecho al acceso a la información, a la rendición de cuentas y a la transparencia. Sería ahí en cuanto lo dejaría y ya lo demás lo llevaríamos a preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias a la diputada por su intervención. Nos ha destacado el tamaño del problema, la ausencia de cultura en la protección de datos personales y también la falta de responsabilidad de los mismos ciudadanos y de las empresas. Pero me voy a permitir hacer una conclusión sobre un tema que usted ha destacado y que a mí me gustaría rematar. ¿Por qué no hay orden en la protección de datos personales? Porque no tenemos buenos archivos en este país. Falta mencionar ese otro elemento fundamental del acceso a la información, de la protección de datos, que son los archivos. Bueno, siendo así las cosas, porque vi algunas expresiones de asentimiento, qué bueno que sea así, le vamos a dar la palabra al abogado Fernando Aguilera de Hombre, quien es comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, en el que también ha ocupado los cargos de secretario técnico, secretario general y secretario de acuerdos desde el 2007. Es maestro en Derecho Constitucional y Amparo, así como licenciado en Derecho. Fue asesor jurídico externo del órgano de fiscalización superior del Estado, en el que también ocupó el cargo de subdirector de Asuntos Administrativos de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Fue asesor jurídico federal del Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, docente en la materia Transparencia y Acceso a la Información, en la maestría en Derecho Judicial del Instituto de Capacitación del Poder Judicial del Estado, supongo que de Veracruz, y docente en la materia Acceso a la Información en el curso Formación Inicial para Oficiales Secretarios, impartida en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia, también del Estado de Veracruz. Es socio numerario del Colegio de Abogados de México. Tiene usted la palabra, señor comisionado. Muchas gracias. Gracias. Yo quiero, antes que nada, agradecer a los amigos que me hayan dado la oportunidad de estar aquí para poder expresar, aclaro, desde un punto de vista más pueblerino, porque soy de un pequeño pueblo del estado de Veracruz y aparte estoy en desventaja porque aquí los señores diputados son dos que vienen a hablar de la legislación de la Ciudad de México y pues a mí me dejaron solito con el estado de Veracruz, así que haremos lo mejor posible. En el caso del estado de Veracruz, la verdad es que quiero, antes de entrar a ver las ventajas o más bien los puntos destacables de la legislación conocida como Ley 581 para la tutela de datos personales en el estado de Veracruz, es preguntarnos ¿por qué todo esto de la protección de datos personales? Porque realmente yo, si me pongo a pensar que en el pueblo de donde yo vengo, todo el mundo sabía la vida de todo el mundo y era hasta extraño, ¿no? Conocer algo que sucediera con la vecina, que a lo mejor cuando no oíamos que la vecina gritaba ese día sabíamos que el marido no iba, entonces pensábamos que pues algo malo estaba pasando y hasta nos íbamos a preguntar, oiga, ¿qué pasó? ¿Dónde está el marido? Porque no oímos que, ahora sí que no oímos que le pegara el día de hoy, ¿no? Entonces, pues esa cuestión así donde todos sabemos la vida de todos, pues resulta que a lo mejor estamos en ese 50% que señaló la diputada, que no sabemos nada o poco sabemos de la protección de datos personales. Pero yo quiero darle un enfoque en el sentido de que, ¿para qué nos interesa la cuestión de la protección de datos personales? Si se me hace favor con la segunda lámina, yo empezaría con una jurisprudencia, una tesis de jurisprudencia de la Corte, y que creo que desde la simple lectura se explica por sí sola.
No sé si ustedes ya tenían conocimiento, está calientita, es del noviembre del año pasado, en la que nos dice con toda claridad que no se puede considerar una prueba ilícita la fotografía que se obtiene de las redes sociales como Facebook. Y la podemos aportar como prueba, ¿eh? Entonces, si esto es así, porque las políticas de privacidad que nadie lee, como bien dice la diputada, nadie lee esas políticas de privacidad porque son como 40 hojas de letras de número 6, a renglón seguido y sin espacios de márgenes, pues nadie lo va a leer, ¿no? Al final de cuentas vamos a decir, bueno, sí está bien, lo que quiero es estar en Facebook, ¿no? La importancia de esto es de que el perfil, los términos y condiciones de esas políticas de privacidad señalan que la fotografía es un perfil público. Entonces, hoy en día yo puedo bajar la fotografía de alguien siempre y cuando no entrañe, como bien lo dice la tesis, no la quise poner ahí, pero ahí están los datos de identificación para quien tenga gusto de conseguirla. Yo puedo entrar al Facebook y si no requiero de utilizar tecnologías, técnicas, procedimientos para poder, ahora sí que hacer minería de datos y obtener información de cuentas que el mismo usuario dijo, esto no lo quiero hacer público, esas se pueden considerar, lo que yo obtenga de esa manera, de manera sencilla, simple y directa, se pueden considerar como prueba. Es lo que dice la tesis de la Corte, bueno, son tribunales colegiados. Pero esto viene a colación de que realmente tiene un efecto jurídico hoy en día, todo lo que publiquemos incluso en las redes sociales. Es más, viene a raíz también de la práctica ya común, afortunadamente, de que los sujetos obligados tienen que publicar información en sus portales de internet, es decir, las autoridades publican información que es valiosa. También la Corte ya dijo en su momento que lo que se obtiene en los portales oficiales de las autoridades también hacen prueba. Y también señala que dentro de la inviolabilidad de la correspondencia, las comunicaciones en medios electrónicos también son inviolables. Es decir, hay una serie de adecuaciones jurídicas que van aterrizándose en la cuestión de la tecnología. Es decir, la tecnología no es más que si hablamos de las cartas que nos mandábamos por correo de México, ahora lo mandamos por correo electrónico, exactamente lo mismo, nada más que ahora con un método más rápido, más eficiente tal vez, que incluso pues más barato, no tiene costo. Al final de cuentas tenemos una comunicación que se está transmitiendo. Entonces lo importante de esta tesis es de que ya hoy en día podemos tener efectos jurídicos con lo que publiquemos incluso en redes sociales. Vamos a la siguiente. ¿Y por qué? ¿Por qué? Y esto va a parecerle chusco, pero es una triste realidad, ¿eh? Hay unas aplicaciones móviles que están en iOS, en Android, en lo que quieran, y que me llamó mucho la atención el calendario de periodo, porque incluso las mujeres también ponen, sí creo que resalté lo de relaciones sexuales, ¿verdad? Sí se nota. Ah, bueno. Ponen hasta cuando tienen relaciones sexuales en las aplicaciones. Y estas incluso dicen se pueden guardar en la cuenta de Google. Al rato vamos a ver que en Facebook van a aparecer ahí cuando están su periodo fértil y todo, porque pues ya todo lo queremos comunicar. Tenemos una especie como de exhibicionismo electrónico que nos encanta a muchos y que vamos a encontrar una serie de cosas que hasta dice uno, bueno, pero ¿qué pasó con este individuo, no? O individua. Entonces aquí la cuestión es que muchos de lo que se está publicando puede dar a parar en redes sociales y, ojo, ¿qué pasaría si la esposa de alguien, no vamos a decir nombres, pone su aplicación en su teléfono electrónico, no tiene identificador de huella ni de numeritos ni nada, no tiene protección, y viene el marido y la ve y dice, ah, mira, ella tuvo relaciones sexuales este día, y yo ese día estaba en el InfoDF en una conferencia dando protección de datos personales. Yo correría inmediatamente a mi casa a revisar ese aparato electrónico, ese smartphone, a ver si tiene en sus aplicaciones alguna información que me puede resultar valiosa para algún litigio. Bueno, yo creo que esto da un panorama de la magnitud del problema. Entonces, sí tenemos que esta información que se está manejando como datos personales
ya tiene efectos jurídicos que podemos hacer valer en juicios. Ojo con lo que publicamos entonces. Yo sé que lo han estado diciendo N cantidad de veces y que es la realidad. Los datos se han convertido en el oro del siglo XXI, los datos es la moneda de cambio, estamos ante una invasión de las empresas por obtener información, pero vámonos a lo micro, a lo pequeño, a lo que nos sucede día con día. Esto es lo que está pasando. Vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. Bueno, traigo a colación el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos porque dispone de manera muy clara a lo que toda persona tiene derecho, es decir, a que sus datos personales o su vida privada no sea objeto de ataques e injerencias no autorizadas o lícitas. En este sentido, se queda de manera muy amplia y es lo que yo siempre he dicho cuando hablamos de datos personales y que lo he comentado en otros foros. Señores, pudiéramos bien quedarnos con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuando dice nadie será molestado en su persona salvo por orden de autoridad fundada y motivada, y con eso tengo para proteger datos personales. Y ahí hago toda una teoría relacionada con que nadie puede ser molestado en su persona. Pero bueno, nos gustan desglosar las cosas al máximo y por eso tenemos a lo mejor, hasta donde tengo entendido en Estados Unidos, con la simple disposición de que nadie podrá ser molestado en su persona salvo por orden de autoridad fundada y motivada. Con eso tienen para una serie de casos judiciales que han presentado jurisprudencia y que son la base de su sistema jurídico. Sin embargo, bueno, nosotros tenemos leyes, nos gusta ver por escrito hasta el último detalle. Y esto, bueno, lo vemos con claridad porque el comentario número 16 al pacto internacional detalla de una manera más clara y dice, bueno, a ver, espérame, también la recolección y almacenamiento de información personal en computadoras. Es decir, ya nos estamos poniendo en el plano de la tecnología que hoy en día muy avanzado y que por lo tanto nos permite o nos obliga de alguna manera, yo estoy entre las dos corrientes, pienso que con el puro artículo 16 de la Constitución tendría más que suficiente, pero también del otro lado que nos obliga a ser más específicos en proteger este derecho. Bueno, pero resalto de todo esto que dice el comentario 16, debe prevenirse. Entonces, si vamos a la siguiente lámina, la clave está en la prevención. La clave está en prevenir. Pero prevenir implica también que todo lo que estamos haciendo, ya estoy viendo por ahí risitas de eso yo no lo hice, eso lo bajé del internet. Ahí está la prevención, miren. No sé qué, está clara, ¿no? La idea. Bueno, la cuestión es de que ya me perdí. En la prevención, parte de la prevención es esto que estamos haciendo, concientizar, porque somos muy inconscientes e irresponsables en el manejo de nuestra información privada y, bueno, algunos lo hacemos porque somos muy transparentes, otros serán un poco más acotados, pero no estamos siendo conscientes y para prevenir hay que venir a concientizar. Y una de las labores de los órganos de transparencia es esa, concientizar para efecto de que la gente haga un mejor uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Ahora bien, la legislación es importante. Si en el caso ahora sí ya aterrizado de lo que es la ley de 581 para el Estado de Veracruz, que es para la tutela de datos personales, nosotros, y así lo hemos presumido en todos los foros a los que vamos, creo que la ley de protección de datos del Estado de Veracruz, que si bien es cierto es una especie como de copia de la del Distrito Federal con la ley de española, creo que no me acuerdo cuál número de ella, es la ley de España en relación con la protección de datos personales, tiene ventajas y mejoras muy interesantes, que son, por ejemplo, la cuestión de crear un comité para la seguridad informática de los datos personales, y en donde se obliga al responsable de los sistemas informáticos a formar parte de ese comité. Yo creo que una de las cosas y que se están viendo hoy en día con el dictamen o el proyecto de iniciativa en la que se está trabajando en el Senado de la Ley General de Protección de Datos Personales es precisamente que no se está incluyendo esta figura del Comité de Información de Seguridad Informática y que no se está, ya viene la espantosa X, sí. Ok, 2 minutos, voy a aprovecharlos.
y que en ese comité siempre está el responsable del área informática. A lo mejor me va a decir, eso es una obviedad, necesariamente tiene que estar, pero tiene tareas específicas. Y si vamos a la siguiente lámina, por favor. Y es lo que ya se está contemplando hoy en día en la Ley General de Protección de Datos, en el proyecto que está en discusión en el Senado, que apenas están por emitir un dictamen, es hacer los análisis de riesgo de la tecnología. Tenemos que desarrollar metodologías y procesos específicos relativos a la seguridad y la privacidad de la información. Bueno, y crear equipos de trabajo, eso es en la siguiente. Me voy a saltar ya algunas cosas porque ya no nos va a dar tiempo. Si pasamos a la siguiente, por favor. Tenemos que monitorear los cambios significativos en los riesgos que afectan a los recursos de información, a los recursos informáticos de las instituciones. Promover la difusión de la cultura de seguridad y privacidad de información dentro del mismo ente público. Es decir, hay muchas tareas a cargo de ese comité de información de seguridad informática que es fundamental que exista, que se cree, para que en ellas participen todos los actores involucrados ¿con qué? Con la tecnología. Yo escuchaba, creo que decía el exdirector de la Agencia Española de Datos Personales, que hablaba de un concepto de una medida de gigabytes, ¿no? de exabytes o algo así, y cuando hablaba de 30 millones o 30,000 millones de bytes, dije, bueno, a mí pónganme a estudiar leyes, por favor, porque esa parte no me queda clara, ¿no? Entonces, sí es imposible que hagamos a un lado ahora, pero tenemos que coexistir y convivir con todos los que son la base fundamental de las tecnologías e involucrarlos para que entonces hagamos de la mano tecnología y ley algo que se pueda entender, algo que el público pueda asimilar. Bueno, seguimos en la siguiente. Novedades que tiene ya la ley de 581, no voy a entrar a la explicación de ellas, pero que creo que también hacen falta en la iniciativa que se está trabajando en el Senado de la República. Trae capítulo especial para registros públicos, tanto registro público de la propiedad y del comercio, tanto para el registro civil. Tiene capítulo especial para el historial clínico, capítulo especial para la seguridad pública, para videovigilancia y ficheros de control de accesos. Aquí es donde digo que se copiaron de los españoles, porque eso de los ficheros, eso es de allá. Esto aquí hablaríamos de registros de control o libros de control de acceso, una cosa similar, y boletines judiciales, listas de acuerdos y estrados. Trae temas especiales que no se están abordando y que yo creo que con los principios generales contenidos en la ley no se van a resolver de manera fácil y sencilla, ¿eh? Entonces, bueno, afortunadamente esta ley sí lo tiene. Creo que en la armonización lo podemos dejar sin ningún problema, siempre y cuando no se oponga, ¿no?, a lo que establezca la ley general. Por último, lo que falta, le seguimos. ¿Qué falta? La siguiente lámina, por favor. Delitos especiales. Esto de que señalaban también de que hoy en día México ocupa el 8º lugar de suplantación de identidad, de la usurpación o el robo de identidad, es una realidad donde sí podemos constatar esa información. Es en el 40% de incremento en las quejas que se están interponiendo en la CONDUCEF, en la Comisión para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Es clara y evidente. ¿Por qué es ahí? Porque pues realmente donde estamos hablando de robo de identidad es porque vamos buscando un lucro, un beneficio, y es a través de las tarjetas o de las cuentas bancarias. Es donde más se refleja la cuestión del robo de identidad. Entonces, ¿qué nos hace falta? Incluir delitos especiales. La siguiente, por favor. Porque el Código Penal Federal tendríamos que hacer un collage de delitos como revelación de secretos, falsificación, variación de nombre o del domicilio, delitos electorales en materia de Registro Nacional de Ciudadanos, fraude, etcétera, para poder tratar de resolver lo que con una figura típica o un tipo penal específico pudiéramos atender de manera más clara. Porque efectivamente aquí, con todo esto, no definimos lo que es el robo de identidad. Hay elementos en cada uno de los delitos, tan es así que en algunas legislaciones, y es ya la última lámina, en algunas legislaciones, por ejemplo, lo equiparan a falsificación de documentos, el robo de identidad. Que ya hay legislaciones que sí hay que reconocer que ya están reglamentando, incluso el DF también ya lo hizo. Bueno, ahora la Ciudad de México. Pero están equiparándolo al fraude o equiparando al robo, a la falsificación de documentos. En Veracruz hay en el Código Penal un delito informático.
de delitos informáticos. 2 artículos muy pequeños que tratan de definir que el acceso no autorizado a un equipo de cómputo, una base de datos de telemática, podrá ser, genera una conducta penal. Pero no me define, por ejemplo, conductas como las que le voy a decir, con eso ya cierro, pero prometido. Hay N cantidad de casos en el que el exmarido, el exnovio, se quiere vengar de la novia y le crea un perfil falso donde ella, la exnovia o la exesposa, ofrece servicios sexuales gratuitos. Entonces le llueven los telefonazos todos los días, cientos de telefonazos, y está documentado que se ha dado. ¿Y esto qué? ¿Dónde entra? ¿Estamos usurpando una identidad? ¿Estamos haciéndolo para algún beneficio o lucro económico? No, pero eso no está tipificado. Y dentro de todos los tipos penales que yo he leído, que sí son varios estados, incluido la Ciudad de México, que tienen su código penal con una figura parecida, no podríamos atender ese tipo de asuntos, ¿eh? Entonces, yo lo dejo ahí como tarea de que tenemos que trabajar mucho en afinar detalles para poder hacer de la protección de datos personales una realidad. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues agradecemos mucho la participación de nuestros responentes. Solamente permítanme identificar los hilos conductores, los denominadores comunes que yo he encontrado en las responencias. Por un lado, el diagnóstico, la urgencia de tener una idea precisa del tamaño del problema, la obligación que tenemos quienes estamos involucrados en estos temas en generar una cultura de la prevención, en generar una cultura de la protección de datos personales. Muy destacada la intervención del abogado en términos de los efectos jurídicos que tienen los delitos que se relacionan con el uso indebido de datos personales, los desafíos locales que deben hacer los órganos garantes de transparencia en esta materia, y permítanme una conclusión personal. Lo que aquí se está discutiendo no es sino los desafíos que hoy tiene lo que recientemente hemos creado en México, el Sistema Nacional de Transparencia, que tiene 4 patas fundamentales: la rendición de cuentas, el acceso a la información y la transparencia, la protección de datos personales y, vuelvo a insistir, los archivos. Muchas gracias por la atención y muchas gracias a todos ustedes por su participación. Al margen de la comida. Para concluir, invitamos al comisionado ciudadano del InfoDF, Luis Fernando Sánchez Nava, para hacer entrega de los reconocimientos. Hace entrega a la diputada Dunia Loudlow de Loya, integrante de la Comisión de Transparencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. También hace entrega al diputado Víctor Hugo Romo Guerra, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hace entrega del reconocimiento para el licenciado Fernando Aguilera de Hombre, integrante de la Comisión de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia y comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Por último, hace entrega a la moderadora de este panel, la doctora Mercedes de Vega, directora general del Archivo General de la Nación. Invitamos al panel a tomarse la foto del evento. Despidámoslos con un fuerte aplauso. Invitamos a todos los asistentes a permanecer en sus lugares, ya que dará inicio el panel 4, los esquemas de protección de datos personales, experiencias internacionales. Esto en unos momentos.